Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén todos bien y Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Buenas que tardes. tengan la posibilidad de estar bien, digamos, ¿no? De estar bien de salud y dar gracias porque estamos bien de salud, digamos, ¿no? Sí, profe, gracias a Dios, bien. Bueno, me alegro. Bueno, le decía un poco cuando estaba todavía con Alan, hoy día vamos a ver algo sobre el proceso de profesionalización y vamos a ver algo sobre sociedad de beneficencia, porque a ustedes les van a quedar dos prácticos, aparte del que vean, con nosotros les van a quedar dos prácticos para hacer durante las vacaciones, de manera tal que tengan la posibilidad de ir haciendo una lectura un poco más profunda, porque me preocupa, digamos, que avancemos con la lectura, no están pudiendo, quizás a lo mejor no están teniendo acceso a datos y esas cosas y están con poca lectura. De todas maneras, son pocos también los que están participando, digamos, ¿no? Cada día son menos del teórico y no importa porque después queda, como dice el Alan, queda subido. Ay, ya me estaba olvidando que hay que grabar Ay, ¿dónde? ¿Estás grabando? Bueno, listo. Bueno, entonces tengan en cuenta que siempre vamos a estar, van a tener, y les queda en YouTube, digamos, la grabación. Igualmente, después vamos a tratar de ver, Alan, si podemos subirlos al aula virtual también, ¿no? Sería bueno que los podamos subir para que los tengan disponibles, porque todo depende de la cantidad de datos que tengamos y cómo podamos ir revisando y escuchándolos. Yo que digo siempre, es importante que puedan escuchar algunos teóricos porque, digamos, hay algunos temas que no los ven en los prácticos porque no nos dan los tiempos y porque la verdad que son muchos y eso nos significa no poder estar más, leer con ustedes y demás, ¿no? Entonces, la idea es que sí o sí podamos compartir la mayor cantidad de material posible sin abrumarlos de cantidad de material y también calculo que en la semana que viene ya voy a poder tener el dossier completo para que lo puedan, los que quieran sacar copia, los puedan sacar. Y en lo posible nosotros tratamos de que no manejemos papel, porque ustedes saben que puede ser un medio de contagio y demás, y desde lo protocolar nos han pedido que tengamos cuidado con eso. Así que bueno, en ese sentido es importante que ustedes sepan que tienen el material en el aula virtual, si no lo pueden imprimir. Yo he dejado en la fotocopiadora que está frente a la facultad, con la cual no tengo ningún convenio ni nada, ¿no? Quiero aclarar esto porque si no después van a decir que estoy mandando a toda la gente allí. Pero sí tengo confianza con el chico que nos facilita la posibilidad de tener puesto en carpetas particulares el material que ustedes pueden utilizar. Y ahí está el eje temático 1 y el eje temático 2, el práctico 4. Ya les voy a llevar el 5 y el 6 para que tengan todos los que quieran sacar fotocopias porque les gusta más trabajar con papel, ahí van a poder sacarlo. Está puesto eje por eje de manera tal que les abarate los costos. Si no quieren sacar todo, sacan nada más que lo que necesitan. Igualmente, repito, estamos terminando de armar el dossier y yo calculo que antes de que empiecen las vacaciones ya lo vamos a tener listo. Este año la verdad que ha sido bastante complejo porque como terminamos el año en abril y en mayo ya empezamos las clases, no hemos tenido la posibilidad de terminar de armar el dossier para que lo tengan previsto. Pero de todas maneras, ya está prácticamente listo. Bien, dicho esto, otra cosa que quiero comentarles. Nosotros cada 15 días, los docentes de la cátedra tenemos una reunión. Anoche tuvimos esa reunión y lo que está apareciendo fuertemente es que aparentemente entre ustedes se comunican y mandan los trabajos mellizos, como le decía Lala recién, ¿no? O sea, no crean que no nos damos cuenta, digamos. O sea, no tiene sentido que ustedes copien y peguen de lo que hace su compañero, porque la idea es que ustedes puedan tener y nos demuestren a nosotros que han podido leer los textos. Y que si hay dificultades a la hora de la lectura, seamos nosotros los docentes, los que les podamos aclarar. Y no pedir que
a lo mejor otro compañero que ya lo ha hecho, porque ustedes no lo han hecho, o por lo que fuere, hagan un práctico sin haber tenido lectura previa. Porque nosotros nos damos cuenta, chicos y chicas, nos damos cuenta. Y como nos comunicamos, y como estamos en contacto permanente, digamos, tenemos una lista de alumnos y cada una de nosotras manejamos una cantidad determinada de alumnos y estaría bueno, digamos, que sean honestos con ustedes mismos y puedan hacer lectura ustedes, porque eso es lo único que los va a ayudar a la hora que tengan que rendir el parcial. Si no han leído, cuando llegue el momento del parcial van a tener que leer todo de nuevo. En cambio, leer los resúmenes que se han hecho con los prácticos, más escuchar las clases que puedan estar grabadas, ya no es lo mismo que volver a estudiar todo o leer todos los textos de nuevo. Entonces, digamos, seamos conscientes de esto porque los parciales que se van a tomar más o menos al 15, 16 de agosto, en ese parcial, que puede ser escrito u oral, va a depender de la cantidad de alumnos de cada comisión, nosotros allí evaluamos todo y cada uno de los procesos, no solo lo que tiene que ver con los prácticos que han realizado hasta el momento, que dicho sea de paso, tienen que tener todos los prácticos presentados para poder hacer el parcial, sino también la posibilidad de dar su propia opinión y su propia expresión y su propia redacción de las preguntas que se les van a enunciar, que no van a ser, dicho sea de paso, las mismas que tienen en el práctico, obviamente. Así que, digamos, no se gasten en copiar y pegar porque eso no sirve, a la hora de estudiar no les va a servir, y traten de hacer una lectura consciente, como decía el profe el otro día, vayan subrayando los libros, vayan subrayando el texto, eso les va a ayudar a tener una lectura. Y si no tienen la posibilidad de hacerlo porque lo están trabajando desde el celular, escríbanlo, digamos, escribirlo en un papel y tenerlo de ahí y repasar, esa es la mejor manera. ¿Sí? Bien. Dicho esto, entonces, les paso a compartir un poco lo que habíamos planteado para el día de hoy. Bien. Otra vez a yo, mira. O sea que te tengo que sacar de hospedador Ay, ¿dónde era que hacía? Bueno. Bien. Ahí está. Total, ya no creo que entre nadie más y que si entra no va a ser tan Bien. Entonces, ¿cuál es la idea de hoy? Que veamos concretamente el proceso de profesionalización. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos los antecedentes del proceso de profesionalización? Hoy lo que vamos a ver concretamente es el proceso en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar? ¿Cuál era el contexto donde surge el trabajo social? Fíjense, es una época de grandes cambios, de grandes transformaciones económicas, digamos, porque se pasa de esa economía agraria a una economía industrial y con un naciente capitalismo, como bien dice allí, también eso genera grandes problemas sociales relacionados sobre todo con el caso de los migrantes de la ciudad, del campo a la ciudad, teniendo en cuenta la carencia de viviendas que había para ese momento, el poco trabajo que había, cómo se hacía para asistir la situación de salud de las poblaciones que se dirigían del campo a la ciudad, y esto va a generar seguramente serios problemas familiares. A la vez está atravesado por esto que nosotros le venimos diciendo, que siempre tenemos que ver lo económico, lo político y lo social. Acá va a aparecer el Estado liberal, ¿sí? El surgimiento del Estado liberal, que ya lo vimos la vez pasada, que lo tienen en los Power, y eso da como consecuencia el surgimiento de movimientos sociales y el surgimiento del movimiento obrero, que va a ser muy fuerte y que va a estar atravesado por los principios anarquistas y socialistas, que después lo vamos a ver cómo se da en Argentina cuando veamos la sociedad de beneficencia. Pero sí cómo esto hace que se generen movimientos sociales muy importantes porque los obreros empiezan a demandar, con todo el derecho que los asiste, a demandar la merma de horas de trabajo, la sindicalización, la protección social y demás.
Entonces todo esto hace que surja, como bien dice allí, lo que conocemos como las políticas sociales. Acá no se olviden, porque ustedes ya han tenido teoría del Estado y ahí han visto cómo es el surgimiento de las políticas públicas. O sea, todo proyecto social, todo proyecto político, quiere decir, tiene inmerso dentro de ello lo que son las políticas públicas. Y dentro de las políticas públicas va a aparecer entonces la política social. No me voy a extender en eso porque ustedes ya lo han visto con, con la profe Alcócer, quiero imaginar. Obviamente, como bien decimos, y como todo el tiempo vamos a tratar de sostener, es el trabajo social tiene su origen, ¿sí?, en una corriente del pensamiento humanista con ideales, obviamente, pero también con ideales religiosos, pero a la vez, cuando se da el surgimiento del trabajo social, y en este caso con Meryl Streep a la cabeza, ella sostiene que el único modelo político capaz de sostener y de pensar en los sujetos y en los ciudadanos y ciudadanas es el movimiento, el proyecto democrático. Por eso es que ella insiste permanentemente que todos y cada uno de los y las ciudadanas debemos defender la democracia como un estilo de vida, como una forma de vida. Por lo tanto, ella dice que nuestra profesión va a intentar, o esta corriente del pensamiento va a intentar ser universal y va a encaminar de alguna manera las necesidades humanas que van a surgir de esa interrelación personal y social, y que también va a ayudar a desarrollar el potencial humano. Esto dicho a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Por qué digo esto? Porque después, cuando vamos a ir definiendo el trabajo social en sus distintos momentos, vamos a ir profundizando estos conceptos. Y bueno, como bien decía antes, entonces, el nacimiento es en Estados Unidos, siglo XIX, y obviamente viene con una herencia europea, ¿sí?, y que va a dar lugar a lo que ya había pasado en Europa con, las sociedades para organizar la caridad, y de los que ya estuvimos hablando como Octavia Gil y demás, ¿no? Y que ya las tenemos, digamos, puestas en el Power anterior. Y acá vamos a ver concretamente, no las vamos a ver a cada una, pero van a ver después ustedes cuando lean en el texto, concretamente quiénes son las creadoras, ¿sí?, que van a sembrar y que van a dar lugar a lo que conocemos como la profesión. Obviamente Mel Richmond, James Adam y Dorothy, que no sé por qué me quedó Dorothy sin el apellido, pero bueno, me parece que es Dorothy el apellido, no me estoy acordando bien. Pero, digamos, vamos a conocer de alguna manera la historia de cada una de ellas, pero sobre todo no nos interesa tanto, y en esto vuelvo a lo que yo les decía la vez pasada, no se queden en ese relato, digamos, hasta de poesía, digamos, donde sí, porque nació, vivió con la madre y demás, sino en cuáles son los aportes que le hace a la disciplina. Entonces, acá vamos a ver concretamente algunas cosas al respecto de los aportes. Como decíamos entonces, a fines del siglo XIX, con la institucionalización de la asistencia social y la necesidad de contar con personal capacitado, que esto es lo más importante, para un trabajo filantrópico que se venía haciendo, se crean entonces las primeras escuelas de servicio social. Acá vamos a tener la Octavia Gil, ¿no?, que ella insistía en que consistía en aprender a tratar a la gente, dice ella, ¿no? Fíjense, tratar a la gente, comprender su realidad y cómo ayudarlos. Acá hago un punto y quiero que tengan en cuenta que estamos hablando fines del siglo XIX. Allí se decía que el trabajador social ayudaba, que en ese momento se llamaba asistente social. El asistente social ayuda, ¿sí? Bueno, esto solamente mientras ustedes hablen de ese momento es considerado y ubicarlo temporoespacialmente, porque después, cuando ya surge el servicio social y mucho más cuando se reafirma el trabajo social, dejamos de decir que el trabajador social ayuda. Entonces,
tengamos en cuenta los momentos. Por eso es que a mí me interesa tanto, y ahí van a volver a ver una línea del tiempo que les he puesto. Y entonces así tenemos el antecedente del surgimiento de la primera escuela en Ámsterdam, Holanda. Por eso decíamos hace rato que nuestras primeras precursoras son europeas, ¿no? Bueno, ¿quién es la que hace entonces la primera propuesta de profesionalización? Mary Helen Richmond. Es considerada como la pionera del trabajo social científico. Propuso la creación de una institución para capacitar voluntarios, la cual se perfecciona en 1918. Se crea la primera escuela de trabajo social en la Universidad de Columbia en Nueva York. ¿Quién es su promotora? Obviamente ella. Posteriormente se crearon varias otras escuelas que también tienen que ver con las que se crearon en Pensilvania, en Washington, y las que venían ya creadas con anterioridad en Alemania. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Antes que esto, quiero insistir en este concepto. Cuando ustedes lean el texto de Viviana Travi, van a leer allí un párrafo que es muy interesante, que lo tengan en cuenta, y es que ella define qué se entiende por profesionalización. Es fundamental que tengamos en cuenta qué quiere decir Mary Richmond y qué quería decir. ¿Y qué quiere decir Viviana Travi? Digo, cuando usa las palabras de Mary Richmond, de por qué hablamos de profesionalización. Para que quede totalmente claro, voy a leer tal cual como lo pone ella. Comenzaremos a hablar entonces del proceso de profesionalización del trabajo social como un marco ineludible para comprender la obra de la que estamos hablando, que es la de Mary Richmond. Dice, considera la profesionalización como el proceso a través del cual una ocupación u oficio se convierte en profesión. Es decir, al momento en el que se reconoce que para su ejercicio es necesario atravesar por un proceso de formación con el fin de adquirir determinados conocimientos y destrezas, competencias y habilidades para ese ejercicio. A su vez, ella nos va a decir, nos va a dar como 5 elementos, ahora se los 6 elementos fundamentales para pensar en qué estamos diciendo cuando hablamos de ese proceso de profesionalización. Este proceso de profesionalización implica 6 aspectos a tener en cuenta. Primero, el desarrollo de un cuerpo teórico, y en esto volvemos al concepto que decía hace rato. ¿Por qué hablamos de que esta es una profesión? Porque tiene cuerpo teórico propio. O sea, lo que después en algún momento ustedes van a conocer como el ECRO, esquema conceptual referencial operativo. Entonces, un cuerpo de conocimiento disciplinar de carácter sistemático. ¿Qué quiere decir? Que se va a ordenar y que va a tener un proceso. Por eso estamos hablando de la profesionalización. Que esa transmisión de conocimientos tenga una formación académica. Esto quiere decir que tenga la posibilidad de ser ofrecida en este caso y en esta instancia, siglo XXI, por un título universitario, que sea la universidad la que garantice y prestigie su formación. El otro, la consolidación de la investigación. Cuando nosotros hablamos de Mary Richmond, y ustedes cuando lean el texto de ella, van a ver cómo ella ha investigado, y hoy todavía existen esos archivos de todos los casos que ella investigó para poder escribir el libro de diagnóstico social y el de caso social individual. El establecimiento de principios éticos que rigen el accionar de la profesión. O sea, todas las profesiones deben tener un código de ética. Nosotros, los trabajadores sociales, Natalio Kirchnerman diría, no hay necesidad de tenerlo, pero sí entendemos que es fundamental que tengamos un cuerpo escrito donde estén estipulados el código de ética y los principios
por los cuales y a través de los cuales vamos a ejercer nuestra profesión. Una organización interna que ejerce autoridad sobre el ejercicio y que desarrolle lo que se conoce como la cultura profesional. ¿Qué es esto? El colegio profesional. O sea, es pensar que los y las trabajadoras sociales al momento de recibirse deben colegiarse. ¿Qué quiere decir esto? Formar parte de ese cuerpo de profesionales que rigen en el ámbito de la provincia, en el ámbito nacional, cómo se va a desarrollar nuestra actividad profesional. Y por último, y una cosa que es muy importante que tengamos en cuenta y que uno lo puede ver cuando atraviesa un tiempo del ejercicio profesional, y es el reconocimiento profesional. Entonces, estos 6 puntos que les acabo de mencionar son los que ustedes tienen que saber concretamente para que cuando se les pregunta cuál es el marco que establece este proceso de profesionalización, justamente tienen que ver con estos puntos que les acabo de detallar. Bien, insistiendo con el tema de cómo y cuál fue el momento en que se surge la disciplina, tenemos que ubicarlo en el marco de la modernidad. O sea, a través de una racionalidad científica, obviamente va a estar atravesada por este cuerpo de pensamiento que es el positivismo. ¿Cuál era el proyecto político? Dentro de un Estado donde se pretende que se garantice la libertad y la igualdad de la propiedad. Y el modo, obviamente ya existía un modo de producción capitalista, en el cual, y a partir de este modo de producción capitalista, con la industrialización van a surgir lo que se conoce como la cuestión social. Es decir, cuáles son las manifestaciones de desigualdad del modo de producción capitalista que dio como producto de alguna, y que tiene que ver en esa relación de capital y trabajo. Obviamente, sí o sí constituye un modelo donde se legitiman de alguna manera las intervenciones del trabajo social. Todo esto lo van a ir viendo a medida que vayan formándose en la disciplina, pero que tenemos que tener en cuenta que esa configuración histórica tiene que ver justamente con lo que pasó específicamente en Estados Unidos, porque estamos hablando del surgimiento específico. Acá les he puesto esto para que recuerden esto que habíamos hablado del oligárquico liberal, cuál era la estructura de nuestro país, acá específicamente de nuestro país, se lo pongo nada más que para recordárselos. Obviamente, ¿qué significaba para la oligarquía la cuestión social? Esto es nada más que para recordarles lo que ya vimos antes. Y acá les he puesto este cuadro para que no se olviden cuando surge concretamente la COS, que es la Organización para la Caridad, y que tiene que ver con los antecedentes de Londres, y que después Mary Richmond, habiendo ido a Europa a conocer cómo se manejaba allá, ella trae la idea para de alguna manera ponerla en vigencia en Estados Unidos. Bueno, este es el cuadrito, es un cuadro que tiene que ver con un texto que es Juan Barrey. Él hace este cuadro, es de su autoría, y fíjense acá, hasta ahora tenemos el resumen de lo que venimos haciendo. Asistencia social natural, hacer el bien por el bien mismo, la filantropía por el amor al hombre, la caridad, la beneficencia por amor a Dios. Allí aparece este proceso de la revolución industrial, concretamente también hemos leído algún texto con la Revolución Francesa, y aparecen los pioneros que dicen que es para hacer el bien, para hacerlo bien, mejor dicho. Y aparece entonces la asistencia social organizada, la selectiva, y de allí vamos a bajar a Mary Richmond, quien dice que darle el pescado y enseñarle a pescar, ¿no? Y aparece allí entonces lo que conocemos como la asistencia social tecnificada. Esta es una manera de hacer una línea del tiempo. Y acá está la otra línea del tiempo que yo les venía diciendo cómo nos gusta que la puedan ir haciendo. Acá esto también lo habíamos visto la vez pasada, y es, fíjense las fechas, ¿no? 19, hoy no estoy viendo
1930, 1942, 1830, 1830, 1842, lo que pasa es que tengo justo el cursor puesto ahí. Bueno, y fíjense, allí van a tener cómo Augusto Comte va a, digamos, a aportar, porque es al que se lo conoce como el creador del positivismo, y a la vez el padre de la sociología. Después Spencer, 1820-1903, y acá aparece lo que conocemos como la teoría de la estática social, y Augusto Comte, ¿no es cierto?, como otro, tiene la publicación de estos dos libros como muy importante. Bien, y acá, recordando un poco lo que ya han visto, pero ¿ven cómo se construye la línea del tiempo? Esta es la idea de construir la línea del tiempo. Fíjense, es poner una rayita y hacia abajo ponerle algunos elementos que tengan que ver. Esta ya lo vimos también, se las estoy mostrando para que reafirmar, porque de todas las líneas del tiempo que vi, hay muchas que no responden a la construcción de una línea del tiempo, que ustedes la tienen que haber aprendido en el secundario, ¿no? O sea, no sabemos hacerlo, pero en realidad sí la han estudiado como estrategia metodológica para mostrar un tiempo determinado, ¿no? Así que bueno, esa se las muestro nada más para que vean que a la profe le encanta la línea del tiempo y no es gratuito que le guste, sino que tiene que ver con que a ustedes les reafirmen los momentos, ¿no? Historia. Bueno, acá está James Adam, ¿sí? Con los dos momentos de ella formando parte de la COS, es compañera de Mary Richmond, y Mary Richmond nace en 1961 y muere en 1928, trabajadora social, investigadora, reformadora social, nace en Belleville, Illinois, Estados Unidos, ¿sí? Y terminó sus estudios en Baltimore, ¿sí? En la que va a trabajar y va a hacer distintas actividades. Bueno, y su primer libro es El buen vecino de la ciudad moderna, teniendo en cuenta sobre todo los problemas sociales que había en ese momento, y ese libro es financiado, digamos, por la Russell, ¿sí? Que es una fundación de Nueva York. ¿Qué es lo importante de acá? Es pensar en que ella no escribe un libro porque sí, sino lo escribe a partir de la lectura y la comprensión desde el interaccionismo simbólico y el pragmatismo, que son sus bases epistémicas, qué pasaba con los y las ciudadanas que acudían a la COS en ese momento. Bien, acá están un poco cuáles son las funciones que ha tenido la COS en su momento. Fíjense, es una sociedad fundada y sostenida con fondos privados, ¿sí? De los miembros de la nobleza que ocuparon puestos relevantes en el Consejo. Se inicia con el nombre de la Sociedad para la Organización del Socorro Caritativo y la Represión de la Mendicidad. Y acá aparece un concepto que es muy importante que lo tengan en cuenta, y que es el concepto de la represión de la mendicidad. O sea, no se permitía que los mendigos deambulen por la calle y eran reprimidos, y para ubicarse socialmente de nuevo, eran internados en distintas organizaciones, en distintos establecimientos, quiero decir, que existían en Estados Unidos, hasta tanto adquiría alguna capacidad como para hacer alguna cosa y no estar deambulando. También con el fin de corregir algunas prácticas de caridad irreflexiva y discriminadas, se trata de desarrollar junto, fíjense lo que dice, junto al derecho de los pobres, la filantropía como un nuevo método para remediar la pobreza, ¿sí? Ahí no se olviden que la filantropía es por amor al hombre, ¿no? Esto es un concepto que aparece en ese momento. Bueno, ¿qué sostenía? La curación del pobre, ¿sí? ¿Y cuáles eran los 3 remedios? Ordenar la práctica de la caridad, evitar la ayuda en forma indiscriminada, facilitar a los pobres una amistad que favoreciera su propio respeto y su automantenimiento. O sea, acá trabajamos con el concepto de autodeterminación. Ya, fíjense, con Mary Richmond empezamos a trabajar con el concepto de autodeterminación, investigar las causas que había generado esto y de que no se pueda valer por sí mismo, y a la vez, qué recursos de la caridad pueden estar disponibles para asistir. Bueno, la familia tenía que ser considerada como un todo. Este es otro elemento que es muy importante que lo tengan en cuenta, porque cuando ustedes vean familia van a volver sobre estos conceptos, porque Mary Richmond nunca habló de
la persona sola, siempre habló de familia, inclusive siempre habló de familia y de su barrio, digamos. Ella nunca habla de que al individuo hay que atenderlo a él mismo. No, ella siempre va a plantear que tienen que tener en cuenta cuáles son los lazos familiares que tienen este o esta ciudadana a los efectos de poder ser, vuelvo a repetir, para ese momento ser ayudado ante su enfermedad, ante su dificultad y demás, ¿no? Entonces, es bien importante esto. Y ella plantea siempre que era necesario conocer las circunstancias de las personas que buscan remedio para ver si se las va a ayudar, ¿sí? No nos olvidemos que ya estamos hablando de estos conceptos que en algún momento se plantearon como etiquetar a las personas, ¿no? Bien, y la otra es porque la idea era socorrerlos para que se puedan curar y puedan ellos empezar por sí mismos a producir sus propios recursos. Bien, y acá está el cuadro, que lo tengo medio tapado, bueno, no importa. Este cuadro ha sido hecho por un compañero nuestro, hoy colega ya, pero que un lector bien importante y una persona que ha leído muchísimo y ya trabaja en en dos organizaciones muy importantes de Jujuy, y él ha sido mi ayudante por mucho tiempo. Los ayudantes que yo tengo son ayudantes así para tirarle florcitas, porque son muy buenas personas y muy, muy colaboradores, y él tenía una capacidad mágica para hacer cuadros, ¿sí? Entonces nos ha hecho cuadros de muchas cosas y nosotros los seguimos usando, porque le agradecemos mucho todo el aporte que él nos ha hecho. Bien, fíjense, perdón. Fíjense, acá él nos va a plantear, a partir de la lectura que ustedes hagan del texto, van a poder entender este cuadro perfectamente. Les voy a explicar algunas cosas mínimas y después ustedes, cuando lean todo el texto, van a volver sobre este cuadro y van a ver cómo, de alguna manera, este cuadro resume todo lo que Mary Richmond planteó en ese proceso de profesionalización. Lo primero que tenemos que decir es que hay que cortar con esa práctica de caridad y beneficencia. Es la primera cuestión. Ella habla de ruptura. Y va a decir entonces que en esa ruptura las ciencias sociales le van a aportar análisis a la disciplina, y acá aparece el pragmatismo y el interaccionismo simbólico. ¿Cuáles son sus referentes? Mead y Dewey son los dos referentes más importantes que vamos a tener y que va a tener Mary Richmond. Dicho sea de paso, ella es amiga de estas personas y estudia y conforman lo que se llamó la Escuela de Chicago en ese momento, y van a empezar a trabajar digamos, en formar y en constituir lo que se llamó como la base epistémica, mejor dicho, la base de la currícula de los estudiantes que iban a acceder a la formación de trabajadores sociales, que en el primer plan de estudio que había era de 6 meses y después de 2 años, ¿sí? Y fíjense, él va a plantear, en principio, digo él, Emilio, que hace el cuadro, plantea cuáles son los ejes fundamentales que tienen, de qué tenemos que tomar conciencia, y sobre todo, y es lo que más me importa que tengan en cuenta, es este concepto que está acá, donde habla de cuál es que tenemos que tener en cuenta, la relación de individuo y sociedad, y cómo el medio ambiente va a incidir en esa creación y en ese desarrollo de estos ciudadanos y ciudadanas que habitan un lugar determinado. A su vez, la tienen acá abajo a Mary Richmond y dice, desde la dimensión técnico-instrumental, ¿qué va a tener en cuenta ella? Un enfoque cualitativo, un proceso comunicacional, porque ella sostiene que la escucha y el diálogo son los elementos más importantes a la hora de la atención de los y las ciudadanas que acudan a nuestro encuentro. ¿Y qué va a hacer ella en ese momento? Denunciar. ¿Qué cosa? El enfoque económico, la burocratización y la rutinización de las atenciones que se brindaban y de los servicios que se brindaban, y ella planteaba que se estaba haciendo desde un lugar muy deshumanizado. Por eso ella propone
y su libro está escrito en este sentido, que el enfoque siempre que tiene que ser integral, ¿sí? Repito, una vez que ustedes lean el capítulo 1 de Mary Richmond, vuelvan sobre este texto y allí, digamos, como que les va a dar la posibilidad de entenderlo cabalmente. Acá arriba dice trabajo social de los años 60, porque lo que vamos a plantearnos después, cuando veamos reconceptualización, es justamente cómo se dejó de lado mirarla a Mary Richmond y decir que no teníamos base epistémica, y Viviana Travi, retomando los conceptos de Mary Richmond, va a decir, acá está la cuestión básica de nuestra disciplina, ¿no? Así que por eso me parece muy importante. Bien, salimos de ahí, a ver. Sí, volvemos acá. Lo cierro a esto. Sassy, ahora, sí cierro ahí, ¿no? Sí. Bien, ahí está. Bien. Sí, ya sé que se detuvo. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Esto no lo han leído todavía, obviamente no tienen demasiados elementos para hacer demasiadas preguntas, pero sí me parece importante que tengan en cuenta estos elementos y este cuadro, porque les va a ayudar a entender el texto, porque es un cuadro que refleja absolutamente todo lo que plantea Mary Richmond en su momento, ¿no? Pero bueno, ¿qué hora es? Bueno. Profe, una Sí, pregunta. ¿El PowerPoint lo va a subir al aula virtual? sí. Bien, gracias. No, por favor. Bien, ahora les voy a compartir otro trabajo que tiene que ver con, déjame abrir, con la sociedad de beneficencia. Ahí se va a ver, Alan, fíjate, porfi. Bueno, ahí veamos. Ah, no, pero ¿sabes por qué es? Porque no se compartió, no está para compartir. Aguántame un segundo. Es que eso me pasa todas las veces cuando lo abro, porque no se comparte ahí mismo, ¿ves? Ay, Dios, no sé por qué pasa eso. Bueno. Sí, eso, acá está. Ahí está. Bien, era porque estaba bien. Ustedes el otro práctico que van a tener es el de la sociedad de beneficencia. Cuando ustedes pasen a ver este texto, van a poder entender un poco desde qué lugar está escrito. Este texto está escrito por Goldberg, que es una historiadora, digamos, de las ciencias sociales, y que ha trabajado mucho en el periodo donde en el 2010 concretamente se han escrito muchos materiales del trabajo social, porque debemos recordar que nuestra ministra de Desarrollo Social era una trabajadora social, doctora en trabajo social, que fue Alicia Kirchner, la hermana de Néstor Kirchner, y ella, a través de ese ministerio, se ha publicado mucha bibliografía en ese momento del trabajo social y de, digamos, de todo lo que son las protecciones sociales que se le brindó a los ciudadanos. Este texto está escrito a partir, este Power, quiero decir, construido a partir de ese texto, que ahí les comparto después la bibliografía y demás. Otra de las cosas que quiero, digamos, tener aclarado bien es que siempre todo el material que nosotros trabajamos tiene que tener como referencia de a dónde sacamos lo que estamos escribiendo, ¿no? En este caso ese es el texto. Bien, fíjense, acá tienen otra línea del tiempo. Como verán, a la profe le gustan mucho las líneas del tiempo. Ahí tienen una representación de lo que es la línea del tiempo, donde sí o sí ustedes tienen
todos los datos importantes de lo que fue la Revolución de Mayo y de lo que se conoció como todo lo que tiene que ver con el oligárquico liberal. Allí tienen distintos datos para que los miren, ¿sí? No me voy a poner a leerlos yo porque la idea es que para que vean cómo se construye una línea del tiempo. Bien, acá también está la segunda parte. Y acá va a aparecer un hecho que es bien importante que lo tengan en cuenta, y que es la Constitución de 1853. ¿Sí? No se olviden, bueno, lo vamos a ver después, no voy a hacer referencia ahora. Bien, pero ahí están, miren todo el proceso, y van hacia arriba y hacia abajo con distintos datos. Esto es construir una línea del tiempo. ¿Sí? Así que me parece importante, se los traje por eso más que nada. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa plantear ahora? ¿Cuándo se comienza la protección social en Argentina? Ahora estoy hablando concretamente de Argentina. La sociedad de beneficencia eran todas estas señoras, ¿sí?, esposa de los terratenientes de aquel momento, y la sociedad de beneficencia surge justamente así, con la constitución a partir de las mujeres de los terratenientes que van a construir. Eran en algún momento 10 mujeres, ¿sí? Y una de ellas asume la presidencia, y estas mujeres van a ser las que se van a ocupar de asistir a los pobres de ese proceso, y que generaba de alguna manera esta oligarquía, ¿no? En este trabajo tan difícil que realizaban los hombres y las mujeres en ese momento, sobre todo los hombres, ¿no? Y de gran generación de pobreza, ¿no? Por todo lo que significó el trabajo en la tierra y demás. Bien, fíjense, ¿cuál es el momento? Los momentos previos al centenario. La sociedad de beneficencia va a constituirse como a partir de algunos religiosas y de otros laicos, y proponen un modelo de beneficencia que era terriblemente discriminador, diríamos hoy, porque fíjense lo que premiaba. Las virtudes que premiaba eran la humildad y la laboriosidad. Y entre ellos, por ejemplo, que no está puesto acá, pero por eso se los menciono, a las mujeres que tenían muchos hijos. O sea, se las premiaba por tener 10, 12 hijos, 15 hijos, ¿no? O sea, fíjense, el único modelo posible para la mujer en ese momento era justamente tener hijos. Y tener la posibilidad de educar adecuadamente a los hijos, y pensar en que esos hijos iban a ser los hombres y las mujeres que proponía y brindaba ella como madre al Estado. Entonces, es bien complejo este concepto. Pero el modelo de beneficencia se propicia desde el Estado, y van a utilizar dos áreas, digamos, que van a ser la salud y la educación. En su primer momento va a ser la salud y la educación, después la educación queda fuera, como les he contado el otro día, que la educación después se hace cargo el Estado, pero la salud en muchos casos sigue siendo y estando en manos de la sociedad de beneficencia hasta bien avanzado el siglo XX. O sea, hasta 1945-48 la sociedad de beneficencia siguió funcionando en nuestro país. Bien, acá está, fíjense, quién la crea, 1823, esto lo van a leer ustedes en el texto de Norberto Alayón. 1823 crea la sociedad de beneficencia, y fíjense lo llamativo que es el objetivo por el cual se lo crea: la perfección de lo moral y el cultivo del espíritu en el bello sexo, dice, y la dedicación del mismo a lo que se llama la industria, y que resulta de la combinación y el ejercicio de aquellas cualidades. Por eso insisto en lo que les decía antes. ¿Cuál era la idea? Que la mamá tenía que formar buenos ciudadanos
buenos padres y buenas madres, y sobre todo a la mujer, enseñarle a lavar y planchar y abrir la puerta para ir a jugar, como les digo yo siempre, porque de verdad era el único objetivo que estaba previsto para las mujeres en ese momento. Aun cuando ya hubo mujeres que lucharon por sus derechos. Pero en principio, el objetivo de la mujer era solamente que pudiera preparar a esos ciudadanos y ciudadanas para que trabajen en la industria, ¿sí? Y para que ejerzan esas cualidades y esas virtudes de las que la sociedad de beneficencia estaba, digamos, atravesada, ¿no? ¿Qué es lo primero que van a crear? Son las casas de depósito, que son aquellos niños que no tenían ni papá ni mamá y que eran depositados en la puerta de las iglesias, y allí se los acogía, y esos chicos después se transformaron, como dice ahí, en las escuelas de huérfanos, en las escuelas de niños, y aparecen las dos instituciones como primera instancia, que son el Hospital de Mujeres y el Hospital de Hombres. ¿Qué es lo importante de esto? Hay muchos de estos hospitales que todavía existen, ¿sí? Bien, acá les he puesto qué significaba en ese momento, cuáles eran las normativas y cómo se manejan. Ustedes lo van a leer, no lo voy a leer yo porque ya me estoy quedando sin voz, pero lo importante es que piensen en esto. Se crea en 1823, ¿sí? Por Bernardino Rivadavia, de alguna manera rompiendo la tradición colonial. Su fundador decidió que fuera el Estado el que se ocupara de la atención a los pobres, y sacarlo de la iglesia, eso quiere decir la secularización, sacarlo de la iglesia y tener la posibilidad de que sea el Estado el que esté bajo el dominio de estos lugares. Bueno, queda en manos de las mujeres, que son las encargadas, ¿no es cierto?, de manejar todo lo que tenía que ver con la salud y la educación de las niñas, sobre todo. También quedan a cargo de la administración, fíjense, de la Casa de Depósito, del Hospital Rivadavia y las casas de huérfanas. Les decía hace rato que todavía existen algunos, entre ellos el Hospital de Rivadavia, ¿no? Y la Maternidad Sardá también ha estado a cargo de la Sociedad de Beneficencia en su momento. Hay muchas casas, después ya voy a ver si les consigo. En el libro está, de todas maneras, todos los las organizaciones que estuvieron a cargo de la Sociedad de Beneficencia. Bueno, esto les puse para que ustedes tengan en cuenta cómo se manejaba, y acá aparece y va a ir surgiendo lo que se conoce como, por un lado, toda la corriente de la psiquiatría y lo que tiene que ver con el higienismo, ¿no? Que ustedes lo van a ver también y lo tienen para leer. Bien, ahí está de nuevo. Bueno, ¿cuál era la visión? La pobreza era vista como una ausencia de virtud, ojo con esto, no como un estado de necesidad. La beneficencia era una gracia que se otorgaba a fin de que el enfermo no contagiara su falta de virtud. Imagínense estos conceptos bastante peyorativos, digamos, ¿no? Niños huérfanos, ancianos, madres desamparadas, pobres, vergonzantes, imagínense todos estos conceptos. Pero bajo ese sistema surge la beneficencia y sobre todo el sistema de salud argentino, ¿no? Bueno, acá les puse algunas concepciones que había en ese momento, y ahí aparece, digamos, en 1883 el doctor Ramos Mejía, que de hecho hay un hospital que tiene su nombre, y fíjense lo que dice: el espíritu poco misericordioso de nuestros capitalistas, nuestros hospitales nada deben esperar de la caridad privada, en un país donde la dádiva piadosa son excepcionales. Y después el doctor Saavedra Lama, que dice, fíjense, el sentido de la caridad privada no existe en la Argentina. Todo esto visto desde el modelo liberal, ¿sí? Bueno, acá está un poco desarrollado cuáles son las casas y cuáles son los lugares que les decía, y ahí están el autor, ¿no? Bueno, el modelo liberal, de nuevo, les puse algunas cosas como para que ustedes tengan en cuenta, que no se olviden que era dentro del modelo liberal, y es la primera vez dentro de este modelo que aparece la salud pública como un problema sociopolítico, digamos, porque si la población no estaba sana,
no había posibilidades de esa expansión agrícola exportadora, no había posibilidades de que crezcan la agroexportación y el modelo capitalista, ¿no? Que era agroexportador. Y obviamente también tenía que tener en cuenta atender a los migrantes, sobre todo estos europeos que les puse en el mapita de la vez pasada, ¿no? Bueno, acá están algunos datos que lo van a ver ustedes en el libro, que les he ido poniendo para que tengan en cuenta, ¿sí? Cuando empieza, acaba a coincidir el oligárquico liberal con el surgimiento de la 1420 que vimos el otro día, las escuelas pasan a depender del Consejo Nacional y ya queda solamente salud a cargo de la Sociedad de Beneficencia. Dicho sea de paso, el Hospital San Roque formó parte de la Sociedad de Beneficencia en su momento, ¿no? O sea, estos son datos para que ustedes tengan en cuenta que en todo el país había organizaciones que estaban bajo la dependencia de la Sociedad de Beneficencia. Bueno, ahí les pongo algunos otros datos que tienen que ver después del surgimiento del movimiento higienista, lo van a ver en el texto, ¿sí? ¿Qué se entendía por higiene en ese momento? Porque obviamente ahí vamos a estar pensando en lo que significó el movimiento de los médicos higienistas, porque justamente uno de los problemas más graves que había era cómo hacer para prevenir las enfermedades, conservar la salud y prevenir las enfermedades, sobre todo teniendo en cuenta esta concepción que tenía que ver con el agroexportador que necesitaba una población activa capaz de trabajar. Pero a la vez va a aparecer en Buenos Aires la primera epidemia de la fiebre amarilla, ¿sí? Y también en algunas ciudades del interior. Ahí se conoce como Santa Fe, por ejemplo, Córdoba en algunos sectores, pero son los que estaban más ligados al puerto, ¿no? Que son los que van a tener la fiebre amarilla. Bueno, acá aparece la concepción de los médicos higienistas, ¿sí? Y acá, que son los primeros en tomar las medidas profilácticas en el país, que se conocía como profilaxia en ese momento, que son todas las medidas preventivas. Pero lo importante de esto es que los médicos higienistas de alguna manera también son el antecedente del trabajo social en el sentido de entender el cuidado de la salud integral, ¿sí? Que no era solamente prevenir las enfermedades, sino también pensar en qué le pasaba a estos ciudadanos y ciudadanas que estaban enfermos y que transcurrían su enfermedad en hospitales y demás. Y cómo hacer para que esos ciudadanos, una vez que dejen de estar internados, vuelvan a una vida cotidiana medianamente más aceptable, digamos, ¿no? Bueno, acá les puse todo lo que tiene que ver con el higienismo, que lo tienen que leer ustedes. Y acá están los textos que yo he usado para hacer esto, que es Carballeda, ¿sí? Del desorden del cuerpo al orden de la sociedad, que es de una revista Margen, que esta ustedes pueden entrar, googlearla y la van a encontrar. Alfredo Carballeda es el director de esta revista Margen y escribe mucho en este sentido. Y después, acá está Laura Susana Goldberg y Emilia Roca, que son las que escriben este libro de la Sociedad de Beneficencia a los Derechos Sociales, y que fue editada, como bien dice allí, en el 2010. Este libro también lo pueden encontrar como web o como PDF. Así que, dicho sea de paso, nosotros se lo subimos al texto cuando vayan a leer todo esto, lo tienen al texto para leerlo, ¿no? Así que bueno. No más y no. Bien, acá cerramos y vamos a ver si es que hay algunas preguntas o algunas cosas. Bien. Profe, ¿cuándo los textos que usted dice que va a subirlos, cuándo los sube para poder leer? Voy a tratar de habilitar la página estos dos, pero ¿ustedes ya terminaron el práctico 4? No, todavía estamos para entregar Bueno. hoy entregamos el práctico 3, profe, no, pero era una consulta nada más. Ah, no, está bien, está bien. No, yo lo voy a habilitar el viernes o lunes de la semana que viene, porque ustedes tienen que terminar el práctico 3 y el 4 para recién entrar con esto. ¿Cuál era mi preocupación? Que ustedes van a empezar
a leer algunos textos y van a encontrar algunas palabras y que ustedes tengan algunas referencias, ¿me entienden? Sí, profe, Porque gracias. la idea era que pudiéramos hacer alguna revisión de lo que fue el eje temático 1, pero ya no tenemos tiempo, digamos. Así que vamos Buenas a... tardes, profe. Nosotros Sí. ya vamos por hoy teníamos que presentar el trabajo 4 y Bien. el 5 tenemos fecha para el 13 de julio. Así es, así es. ¿Sí es? Así es. Muy bien. Insisto en esto que les vengo planteando. Las comisiones tienen distintas fechas de entrega porque han empezado en distintos tiempos. Yo, para la comisión M que tienen conmigo, ellos van a tener una fecha un poco más adelante porque ellos han empezado mucho más tarde, ¿no? Sí, profe, sí, he estado viendo eso que, bueno, nosotros entregamos hoy, seguramente la otra semana entregaremos el 4, pero bueno, Así es. estamos bien. El lunes es Gracias, 12, profe. así que para el 12 o 13 tienen que entregar las comisiones que vienen trabajando normalmente, entre el 12 y el 13 van a tener las fechas de entrega. Gracias, profe. Del práctico 4, ¿no? Sí, 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 El sí. 4. Hoy entregamos el 3, justamente hoy. Bien, por eso Gracias, digo que profe. yo voy a habilitar recién la semana que viene esto para que no tengan, o sea, ustedes terminen con el 4 primero y de ahí vamos a ver, porque la verdad que no queríamos que se vayan de vacaciones sin tener por lo menos algunos conocimientos de esto, porque esto lo van a tener que trabajar en las vacaciones. Así es, no hay vacaciones, profe, hay que seguir estudiando, El leyendo. 5 y el 6 no lo van a poder dejar porque ustedes al 10 de agosto más o menos tienen que tener los prácticos aprobados para poder hacer el 15 el parcial, si no, no hay forma. Ah, buenísimo, el 15 entonces el parcial. Muchísimas Más o gracias, menos en esa profe. fecha va a ser. Esa semana del 15 va a ser, porque va a depender de cada comisión, ¿no? Porque cada comisión Ah, va a ser listo, en profe. comisión. No, imposible hacerlo colectivo. Imposible. No, seguro. Bueno, profe, muchísimas Son muchos. gracias. Bueno, ¿cuándo son las vacaciones? Empiezan el 19. Hasta el 16 tienen clase. Digo tiene porque yo tengo el 14, el 15. Prácticos Digamos. son del eje número 2. ¿Perdón? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Tengo una consulta sobre el trabajo número 4, en la pregunta 4, digamos, en esa parte donde dice pragmatismo e interacción simbólico, que está en signo de... Interaccionismo simbólico. Ah, Bien. interaccionismo simbólico, que está entre... hacer una pregunta, en esa parte, ¿qué hay que hacer? Porque lo primero sí pude hacer que dice qué cambios significativos se producen en el mundo de las ideas. Eso sí pude responder, pero no entiendo qué hay que hacer en la otra parte, si explicar Bueno, que ahí lo que tienen que ver, vuelvo a repetir, en la página 33, tienen algunas explicaciones de lo que significa el interaccionismo, el pragmatismo y el interaccionismo simbólico. Ahí dice quiénes son los padres, el padre fundador de las distintas ramas, está puesto ahí al pie. Simplemente lo que tienen que hacer es mencionar qué significó. ¿Sí? Ah, bien, bien, ahora sí lo entiendo mejor. Leyendo Gracias. esa parte de abajo van a poder entender, es nada más que decir quiénes son sus representantes y qué propusieron, ¿no? Sí, bien. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Sí, tengo un clase de consulta yo. Bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si yo no presenté el trabajo 2? ¿De qué comisión sos? Comisión A. ¿Y qué pasó? No pude presentarlo y se me pasó, digamos. Se te pasó. Ajá, bien. Sí. Y vas a tener que hablar con la profe porque la idea sería que presenten los dos juntos. Ah, bien. ¿El 2 y el 3 ya lo tenés hecho? Lo estoy haciendo. Ah, estamos medio atrasaditos, Cristian. Bueno, apuren. Porque yo a las 5 tengo clase, a las 5:30 tengo una clase de consulta con los chicos que van a rendir la semana que viene. Así que les pido que si hay alguna otra pregunta, así me dejan descansar un ratito, porque si no voy a estar. Pero sí, trata de comunicarte con la profe y le va a tener que presentar los dos prácticos juntos y después atenerte a lo que ella plantee, ¿no? Porque lo que me parece que estaba planteado, por lo menos fue lo que me comentó anoche, es que va a ir tomándole como parcialito, porque de verdad, si
los demás cumplen y ustedes no cumplen, ustedes creen que están en las mismas condiciones, un poco esto es lo que pregunto yo siempre, ¿no? No estamos en las mismas condiciones que los otros. Pero bueno, sí, para hacer el parcial tienen que tener aprobado todos los prácticos. Profe, ¿los prácticos que corrigen cada comisión es con nota numérica o solamente No, aprobado? no. En mi caso yo pongo aprobado, desaprobado, aprobado y rehacer. Esas son las dos condiciones que pongo. Recibido y aprobado o recibido y rehacer, digamos, en términos generales está planteado así. ¿No? La idea es que se pueda, que lo que se lea se entienda y que tenga la posibilidad de que no sea copia y pego. Bueno, un poco esto estamos planteando, ¿no? Porque si no, lo que hacen es, se van al texto, copian y pegan todo, y la verdad que eso no les sirve a ustedes, ¿no? Yo insisto en esto que dije al principio. O sea, es Hola. decir, profe, que cada uno tiene que poner lo que entiende de cada texto de acuerdo y desarrollar las consignas de acuerdo a lo que uno entiende en cada consigna. Bueno, no sé si me trabé, perdone, pero bueno, ¿Sí? eso es lo que le quiero decir, es, con nuestras propias palabras, escribir o desarrollar, digamos, la consigna, lo que uno va Pero- comprendiendo, ¿verdad? Porque para que quede claro que entendieron lo que están leyendo, porque si no, Claro, todo sí. el tiempo lo que hacen es copiar y pegar, y después cuando vos le preguntas qué entendió, nada. No saben nada, sí. Bueno, gracias, Profe, profe, que tenga una linda tarde. Profe, una pregunta del trabajo es que no entiendo esa parte porque en el punto 4 dice cuáles fueron los compromisos éticos de revolución de los movimientos reformistas. Ese sí lo entiendo, pero en la parte final dice con qué sujeto trabajan. Esa parte yo no la entiendo. Sé que el compromiso es a la defensa de la dignidad humana, pero y esa pregunta última no logré entenderlo. ¿Con qué ¿Con sujetos qué? trabaja, dice? Exacto, esa parte, porque he estado leyendo y no me ubico o no la ubico a la pregunta en el texto. La idea sería que entiendas con quién trabaja, a quiénes ¿Con va a qué? atender. Ah, esa era la parte donde usted dijo que se centraba en la parte de la familia. ¿Puede ser? Sí, pero lean de Ah, vuelta el texto y ella lo menciona. O sea, ella va a decir, a ver, va a trabajar con sujetos y ahí dice, con los migrantes, con las madres abandonadas, con las personas que volvieron de la guerra, bueno, así. sí, Y sino bueno, que a la pregunta misma no la interpretaba. bien. Bueno, gracias. A veces profe. hay que leer 2 o 3 veces el texto y volver a leer la pregunta para que podamos entender, ¿no? ¿Sí? Bueno, hasta luego, profe, la dejo que descanse un poquito porque si no, no va a descansar. La Sí, dejo. tal Hasta cual. luego, profe, que tenga una Tal linda cual. tarde. Hasta Bueno, luego, profe. gracias. Hasta la próxima clase, profe. Hasta la próxima, Hasta entonces luego, la profe. próxima Luego, vamos profe, a gracias. volver Hasta la sobre el próxima, interaccionismo profe. sin